Bueno, les invito a abrir en Lucas, capítulo 7, Lucas 7:36. Como ya se habrán dado cuenta por todo lo que cantamos, vamos a hablar de la gracia de Dios, que siempre es necesario y es dulce para nosotros escuchar. Sí, no es un concepto fácil de entender para nosotros, para nada. Es como contraintuitivo, la gracia, la gracia. Nadie entiende bien la gracia. En este mundo casi no existe la gracia. Es extraño la gracia. Y es precioso que podamos profundizar en esto. Y mi oración preparando un sermón como este es que le caiga la ficha a algunos que todavía no les cayó con el tema de la gracia. Dios quiera que así sea. Lucas 7:36 hasta el final del capítulo 7 dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa Jesús. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: y pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay una novela muy famosa, preciosa, pero muy larga. Por eso quizás les recomiendo más bien ver la película. Se llama Los Miserables, de Víctor Hugo. Escrito en español, son 5 tomos así. Los Miserables. Hermoso el título, porque describe de manera impecable lo que describe la novela. Los miserables. Personas miserables. El protagonista de esa novela es un tal Valjean, Jean Valjean. Valjean ha estado 19 años preso en una cárcel por haber robado pan. Mientras está 19 años preso, su corazón se va endureciendo cada vez más. Se hace un hombre rudo, nadie le gana en la prisión peleando, le gana a todos. Pero más allá de su fuerza física, su corazón se endurece, mucho se endurece. Se amarga, se seca, su corazón se seca. Al final se cumple su condena y sale. Y claro, en aquella época en Francia, cuando alguien había estado preso, tiene un certificado, un carnet que lo identifica y en ningún lado lo dejan quedarse a dormir. Él está 4 días, después que sale de prisión, se la pasa 4 días buscando amparo en algún lado para dormir. En ningún lado lo aceptan, ninguna cantina, ningún hospedaje. En todos lados le dicen: no, usted acá no puede estar, porque es un ladrón, ¿no? Sus antecedentes. Al final encuentra amparo en una iglesia, una catedral. Un obispo lo hace entrar, le dice: sí, pase, hijo mío, pase. Y pasa. No, agradecido, ¿no? Por supuesto. Valjean se acuesta en un colchón mullido, el más cómodo de los últimos 20 años. O quizás el más cómodo que jamás en su vida tuvo. Un colchón hermoso. Está
acostados pensando, qué bendición esto, ¿no? Y espera que el obispo se duerma y su hermana, la hermana del obispo que vive ahí también, y cuando se duermen ambos, se levanta Valjean y empieza a revisar todo. La alacena de la cocina y empieza a meter todo en una bolsa. Y se escapa. Valjean le roba todo lo que puede al obispo. Y antes que amanezca, golpean la puerta de la iglesia. La policía con Valjean lo atraparon con toda esa bolsa llena de cosas de plata, cosas valiosas. Y bueno, sale el obispo y se sorprende de verlo a Valjean ahí, con todo eso, y dice, te fuiste antes de lo debido, ¿qué pasó, Valjean? Dice, y llevaste todo lo que te di, pero te olvidaste de llevar los candelabros, espera que te voy a dar los candelabros también. Entra el obispo, agarra los candelabros de plata y se los da, y le dice, tomá, esto te va a ayudar mucho, lo vas a poder cambiar por, no me acuerdo, 4.000 francos, 300 francos, no recuerdo. Tomá también, esto te va a ayudar. Y la policía, bueno, Valjean está que se le salen los ojos de las órbitas, ¿no? Dice, ¿qué pasó acá, no? Pensó, si el obispo lo hubiera denunciado, hubiera quedado de por vida. Si por haber robado pan estuvo 19 años, imagínense, hubiera quedado todo el resto de su vida en prisión. Valjean no puede creer lo que está escuchando. Y el obispo le dice, lo único que te pido es que nunca te olvides el resto de tu vida de la gracia que has recibido, el perdón que has recibido acá, que te acompañe el resto de tu vida cuando veas estos candelabros o cuando te acuerdes de los candelabros, que esto te ayude a cambiar, a cambiar. Y la historia de toda esta novela tan larga es muy interesante, es apasionante. Es un hombre que era un ladrón y un acto de gracia, de perdón, lo transforma y deja de ser un ladrón y dedica el resto de su vida a ayudar a personas con problemas, con necesidades. Pero un detective que sospecha que Valjean en realidad nunca dejó de ser ladrón. Está 20 años, los siguientes 20 años, persiguiéndolo a Valjean para atraparlo. No me acuerdo el nombre del detective, ¿no? Javert, el detective Javert, que es el otro protagonista de la novela. Los Miserables. El detective que nunca robó nada, es un hombre bueno, digamos, entre comillas bueno, tiene un corazón amargado, seco, cada vez peor. Valjean trata de ser cada vez mejor, Javert es cada vez peor. No sé si quiere, bueno, véanlo ustedes, no quiero hacer, como dicen ahora, espoliar, pero es muy interesante porque al final Valjean le salva la vida a Javert. Se está ahogando en un río y Valjean le salva la vida. Es muy interesante. Y al final Javert se tira al río, porque se da cuenta, es tan feo su corazón, tan malvado, termina dándose cuenta que el malvado es él. Pero no va a Jesús ni loco. Digamos, Valjean tampoco va a Jesús, ¿no? Pero recibe un acto de gracia y eso lo transforma. Y el otro hombre no hubo caso, no hubo manera, aunque sí recibió gracia también, porque el hombre al que él perseguía, el reo al que él perseguía, le salva la vida a él, cosa que podría haberla dejado que se muera y ya, ¿no? Él también experimentó la gracia, pero no le afectó nada. El punto de esta historia, volviendo a la historia de Jesús, aquí en Lucas 7, es la gracia de Dios. Y acá hay también dos protagonistas contrapuestos, digamos así. Una persona que recibe gracia y su corazón explota con un amor abundante, extravagante, exquisito, no sé, una cosa desbordante. Y otra persona que cree que no necesita gracia, como un Javert, digamos así, ¿no? El fariseo. Y el punto entonces aquí que hace Lucas nos está presentando a Jesús y ya llegando al capítulo 7, los lectores ya nos vamos dando cuenta por dónde va la cosa, ¿no? Y nuestro corazón empieza a derretirse ante esta persona llamada Jesús. Se supone que uno lee los evangelios para saber quién es Jesús. Y uno empieza a descubrir que Jesús vino a poner el mundo patas para arriba, ¿verdad? La gran reversión, como dicen los teólogos. Y acá está Jesús mostrando amor, perdón, misericordia a una mujer llamada pecadora, ¿verdad? Y está un hombre ahí presente y no se le mueve un pelo.
el fariseo, dice acá Simón, un tal Simón, ¿no? El punto de toda esta historia es que los que reconocemos que necesitamos el perdón de Dios y lo recibimos ese perdón a través de Jesús, responderemos con un amor abrumador hacia Él, hacia Jesús. Y al final hacia los demás también. Nos va a cambiar la vida. No sé si alguna vez hemos pensado nosotros lo que es el cristianismo en sí, lo que significa el cristianismo en este mundo, en la cultura de este mundo a lo largo de la historia. Y creo que esta pequeñita historia aquí nos puede de alguna manera alumbrar, porque lo que está diciendo esta historia, que una persona que recibe perdón, su vida es transformada, es revolucionada, de tal forma que empieza a amar al que lo perdonó, pero empieza a amar a todos, a los demás también. Y eso es lo que somos los cristianos. Es una comunidad agradecida. Los cristianos somos comunidades agradecidas en cada lugar donde estamos. Y esa gratitud desborda no solo hacia nuestro Señor que nos perdonó, a todo, a la vida, a Dios, a los demás. ¿Sí? Empezamos a ver en esa clave las cosas, en clave de que somos pecadores. Yo soy pecador, tú eres pecador, él es pecador, nosotros somos pecadores, vosotros sois pecadores, ellos son pecadores. ¿Sí? Y cuando uno entiende la gracia que ha recibido y el perdón de pecados, empieza a ver a los demás de otra manera, ¿no? Y quiere compartir esa gracia. Como nos cuenta esta historia que mencioné recién de los miserables. ¿Sí? Veamos, decidí no hacer divisiones, puntos, nada, solo explicar la historia y hacer al final algunas señales o subrayar algunos conceptos teológicos y apuntar a nuestro corazón, ¿no? Dice verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Llama la atención que no hay ninguna marca literaria de que acá empieza un nuevo párrafo, como suele hacer Lucas. Intencionalmente suponemos que Lucas quiere enganchar esto con lo anterior. Termina lo anterior diciendo que la sabiduría será justificada por sus hijos, pero básicamente el párrafo anterior habla de que a los fariseos nada les viene bien y a los escribas, que ellos de alguna manera perdieron los propósitos de Dios por no haber aceptado la necesidad que ellos tienen de perdón. No quisieron bautizarse con Juan porque no se sentían necesidad de arrepentirse y tampoco acogieron a Jesús. No. Nada les vino bien. Juan habló de manera, digamos, como si hubiera estado convocando al ayuno, al arrepentimiento, como si fuera un velorio y no quisieron bailar, digamos, ¿no? Endechar, dice ahí anteriormente. No quisieron quebrantarse. Y Jesús vino de otra manera, lleno de gozo, participando en cenas, yendo a comer, tomando, bebiendo, comiendo, y tampoco les pareció. Nada les viene bien. Y entonces, notablemente, un fariseo, dice, uno de los fariseos, uno solo, rogó a Jesús que comiese con él. Acá no hay ninguna indicación de que este fariseo quisiera pelear con Jesús, porque ya a esta altura del libro de Lucas ya sabemos que los fariseos cada vez que se juntan con Jesús terminan peleando, terminan discutiendo. Este no dice nada, pero sí imaginamos que este hombre quiere saber más de Jesús. Está intrigado, ha escuchado todo lo que se dice de él, las calumnias, los reproches, que acaba de decir un poquito antes Jesús que vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís que es un borracho y bebedor, ¿no? Bueno, tiene una intriga de quién es este Jesús. La multitud lo aprecian a Jesús, lo alaban, lo siguen por todos lados, los fariseos lo rechazan, este hombre lo invita a comer. Suponemos que es un hombre adinerado. Dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. La gente dice, y ya lo vimos justo en el párrafo anterior, que Jesús es un gran profeta. Un gran profeta. Bueno, los fariseos de nuevo, ¿cómo no va a querer saber qué clase de profeta es Jesús? Lo quiere indagar, quiere saber, como decimos nosotros, qué onda con Jesús, quién es esta persona. Me gustaría saber qué piensa. Vamos a conversar, tener una linda comida y conversar juntos. Por supuesto, en aquella cultura invitar a alguien a comer es una muestra de simpatía, de aprecio, de amistad. Y eso es lo que está pasando, por lo menos hasta ahora es lo que vemos, ¿sí?
Entonces, dice el verso 37, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Bueno, tenemos que entender cómo eran las costumbres de esa época. Este hombre, si era un hombre adinerado, como imaginamos, vivía en una casa bastante espaciosa, seguramente, donde se hacía, como muchas casas antiguas también en nuestro país, se hacían como un patio interno, con todas las habitaciones dando hacia ese patio, y un comedor en general no tan grande, aunque tuviera muchas habitaciones, el comedor no era tan grande. Pero la puerta se dejaba abierta. En esa cultura la gente vivía a puertas abiertas, digamos, de manera muy generosa, digamos, amistosa. Esta señora entró, se metió. No es que trepó por la pared, saltó el muro de atrás, no, se metió, estaba la puerta abierta y se metió. Ella sabía que estaba Jesús ahí, dice acá. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, y se metió. Qué interesante, en casa del fariseo. Se ve que en esa ciudad el hombre, Simón, era conocido como el fariseo. Y la mujer era conocida como la pecadora. Tremendo. Tremendo. Forma de describir una persona, ¿no? La pecadora. Una mujer que era pecadora. Y uno lee acá y se pregunta, bueno, ¿y quién no es pecador, no? Bueno, esta señora estaba identificada como la pecadora. Y no sabemos qué pecado tenía. Pero imaginamos que cualquiera que lee piensa, bueno, algún pecado debe ser un pecado escandaloso, ¿no? No sabemos si era una mujer adúltera, si era una prostituta, si estaba casada con una persona también conocida como pecador. No sabemos nada. Y se ve que no importa demasiado. A Lucas no quiere describirlo, nos distrae de alguna manera de lo importante, ¿no? Lo que importa es que acá a la persona, a esta mujer, y enseguida nos llama la atención, la gente la ve como pecadora y al describir a esta mujer como pecadora insinúa que hay otros que no se consideran pecadores, obviamente. Si ella es la pecadora, bueno, Simón es el fariseo, quizá no el pecador, probablemente, si no nos llamarían así a esta mujer, ¿no? En el griego no está traducido nuestra Reina Valera, pero empieza, en vez de entonces, empieza he aquí. Es algo sorprendente esa forma, he aquí. Acá la forma en que este episodio se torna es algo sorprendente, que se mete una mujer de esa clase en casa de un hombre supuestamente fino, digamos, y que enseguida se mete ahí confianzudamente, digamos, y empieza a actuar de una manera un tanto extravagante. Bueno, llama mucho la atención, es muy sorprendente. Resalta demasiado esta mujer. De hecho, su forma de conducirse es un tanto estrambótica, digamos, ¿no? Llama mucho la atención, demasiado. No es muy discreta ella. Por eso muchos han, no sé si decirlo así, pero erotizado esta historia. Por la forma en que la mujer besa los pies y le pone perfume y los pelos y los cabellos sueltos, y han pensado lo peor. Por la forma esta que no es común, en esa época una mujer no hacía esas cosas. Ustedes deberían leer en la Mishnah, que es los libros de las tradiciones orales que después se pusieron por escrito, las razones por las cuales un hombre podía divorciar a una mujer. Y si la mujer iba con el pelo suelto por la calle, la podía divorciar. Si andaba a los gritos, si era demasiado extravagante y si llamaba demasiado la atención sobre sí misma, se consideraba una conducta indecente. Esta mujer está siendo indecente en su manera de actuar. Por eso la gente, casi todo el mundo imagina que esta mujer es una prostituta, por la forma en que se conduce, pero acá no lo dice, no lo dice. Es interesante que no lo diga de nuevo, probablemente el punto que se quiere resaltar acá, esto es palabra de Dios y se nos hace un contraste enorme, como después vamos a ver al final con el que ama más y el que ama menos. La mujer está agradecida, muy agradecida. La mujer no entró casualmente, entró intencionalmente, porque ella fue a su casa a buscar un frasco de perfume. No es que pasaba por ahí y se metió. Está Jesús acá, a ver qué onda. No, fue a su casa y trajo el perfume y empezó a hacer algo deliberado que quería hacer ella. Y lo hace de una manera muy llamativa.
No se nos habla tampoco, como en otras historias, donde mujeres también derraman perfume, del precio del perfume, la calidad del perfume. No sabemos nada de eso. Para Lucas son detalles innecesarios. Solo es la acción de la mujer, ¿no?, que refleja lo que está pasando en su corazón. Dice el verso 38, déjenme ver si me... Bueno, verso 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Bueno, ustedes deben recordar que en aquella época la gente no comía como pintó Leonardo da Vinci La Última Cena, con una mesa como las nuestras, todos sentados a un solo lado para la foto. La gente no usaba sillas en este lugar, sino que usaban más bien como mesas ratonas y usaban unos almohadoncitos para poner el codo, apoyaban el codo y se reclinaban con el codo apoyado en el piso y los pies para atrás. Y se reclinaba a otro lado mío con los pies para atrás y así, todos alrededor de la mesa reclinados, apoyando el codo, ¿sí? Por lo general los pies se ensuciaban mucho, las personas usaban sandalias, no había pavimento y la gente venía con los pies sucios. Y un buen amo de casa, un buen anfitrión, por lo general tenía un esclavo que al llegar los convidados a comer, les lavaba los pies. Y si no, eventualmente el amo de casa lavaba los pies. Bueno, acá no pasa eso. La mujer viene y le lava los pies a Jesús. Está detrás, por eso dice que está detrás, porque Jesús tiene los pies para atrás, reclinándose en el codo, ¿sí? Y entonces dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aquí los verbos enjugaba, besaba, ungía, son todos verbos que hablan de acciones continuas. Todo el tiempo estuvo haciendo eso la mujer. No ha dejado de besarla los pies desde que entró, no ha dejado de enjugarle los pies con los cabellos, no ha dejado de ungir con su perfume. Es algo que duró un tiempo ahí, estuvo permanentemente haciéndolo, mientras el dueño de casa, Simón, estaba perplejo mirándola diciendo, ¿qué hace esta mujer acá? Y este Jesús supuestamente es un gran profeta, por eso lo invité, y este no se da cuenta de lo que está pasando, de qué clase de mujer es esta, cómo no la reprime, cómo no la frena, no la reprende. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Perdón, ese es el verso siguiente. Quería mencionarles, solo para tener una noción, era el tema de los pies en la cultura oriental. Es un tema sensible, digamos así. En algunos casos era un insulto tocarle los pies a alguien, sin permiso, digamos, ¿no? Es muy interesante cómo la Biblia subraya el hecho de la humillación que sería para personas cuando dice que Dios va a poner los enemigos del Mesías por estrado de sus pies, ¿no? Dice, por ejemplo, el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juan el Bautista, acuérdense, dijo que él no era digno de desatar una de sus sandalias, ¿se acuerdan? Sin embargo, en Isaías 52:7, digo esto porque es interesante pensar que la mujer está tocándole los pies y besándole los pies a Jesús. Muy interesante, ¿no? Más allá de connotaciones un tanto desagradables, digamos, de lo que podría ser esto, sin embargo, en Isaías 52:7, asombrosamente se dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Interesante. Y también interesante, cuando Jesús resucita en Mateo 28, dice que las mujeres que fueron a encontrarse con él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Qué lindo. Sin duda, es un acto de sumisión, ¿sí? Muy grande. Bueno, y por eso también tenemos en Juan 13, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, ¿no? Al día de hoy también, supuestamente, imagínate. Imagínate besar los pies de alguno de nosotros, ¿no? No es algo que nos agrade a ninguno, ¿no? Por más que te quiera tanto, ¿no? Digo, no es algo que hacemos de corazón o que nos nace
tenés que estar realmente con un corazón que explota de ganas de agradecer a alguien, ¿verdad? Bueno, algunos escritores, sobre todo por este aspecto, que le besa los pies y que se suelta el pelo ella. Como les dije, era muy indecente, inmodesto andar una mujer que se suelta el pelo. No correspondía para una mujer modesta hacer eso. Y entonces hay todo tipo de explicaciones y de comentarios que probablemente no vengan al caso. Lucas por lo menos no lo dice. Hay un escritor que es muy bueno, dice que para que esa mujer esté en esa situación con los pelos sueltos, era lo mismo que hubiera estado en topless, para hacernos una idea. Un descaro total. Otro escritor muy bueno solamente dice que era por lo menos inmodesto, no corresponde. ¿Sí? Sin embargo, hay un investigador, no importa el nombre, el hombre escribió una disertación que se llama La mujer con el pelo suelto. Imagínense. Y él dice que había eventos en la vida de una mujer que estar con el pelo suelto no era inapropiado. Y entonces él menciona, por ejemplo, cuando una mujer que llora se suelta el cabello, se suele asociar a un gran dolor, a súplica y gratitud. Y cita una novela griega, Las aventuras de un tal Quereas y Calíroe, y dice que Calíroe es el nombre de una mujer. Tras reunirse con su esposo, entra en el santuario de Afrodita y dice así, entre comillas, coloca sus manos y su cara a los pies de la diosa, debe ser una estatua, ¿no? Deja caer su cabello y besa los pies de la diosa. Y entonces dice este hombre, entre comillas de nuevo, en este contexto la atención cariñosa a los pies y el dejar caer el cabello claramente es una señal de veneración agradecida. Bueno, a mí me gusta cuando uno empieza a consultar estudiosos porque enseguida somos propensos a decir, mirá, esta mujer, qué barbaridad lo que está haciendo, ¿no? Qué desenfrenada, qué está proponiendo, ¿no? ¿Qué está sugiriéndole a Jesús con estas actitudes? Nada que ver, nada que ver. Pero hay escritores que lo hacen, como que ella estaría insinuándole algo indecente. No necesariamente. El punto acá, leemos mal si hacemos eso, se nos vamos para cualquier lado. Se desvirtúa toda la enseñanza de este párrafo. La mujer está venerando a Jesús, a quien está completamente agradecido y ama y le quiere expresar adoración. ¿Sí? Verso 39. Bueno, el fariseo tenía esos lentes puestos, ¿no? De un juez inmisericordia, como este Javert que yo mencionaba. Cuando vio esto el fariseo, verso 39, que le había convidado, dijo para sí. Y aquí se nos deja entrar a los lectores en los pensamientos privados, ¿no? Del anfitrión. Entre paréntesis, eso es lo bello de leer libros y no solo ver películas, que uno entra en la mente y en los sentimientos de una persona. Que en una película no te lo tenés que imaginar. No sé. Acá el escritor Lucas se mete en los pensamientos del fariseo y nos cuenta, ¿no? Dice, dijo para sí, pensó. Simón el fariseo pensó. Noten que ya no le llama Simón, le llama el fariseo. Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Otra vez, ya van tres veces la palabra pecadora. Este es un despectivo. Está pensando despectivamente de Jesús, como por supuesto pensaron todos los fariseos antes que él, y ya lo sabemos en los evangelios. Pero noten, está cuestionando si realmente sería o no un profeta. Se ve que lo invitó para saber eso, qué tan profeta era Jesús, si es que era un gran profeta. Y dice Simón, si fuera profeta de verdad, como dicen, no estaría dejando que le hagan eso. Habría condenado a esta mujer, porque esta mujer, todo el mundo acá la conoce, es una pecadora. Se ve que no sabe Jesús que esta mujer es pecadora. Los judíos creían que una de las habilidades de un profeta era inmediatamente darse cuenta qué tan pecadora era una persona. Interesante. ¿Se acuerdan la charla entre Jesús y la mujer samaritana? Cuando él le dice a ella, no, este hombre que tienes ahora no es tu marido.
y le explica a todos los maridos que tuvo, y etc. Y la mujer samaritana dice, este es un profeta. Me sabe exactamente todos mis pecados, conoce. Así pensaban, ¿no? Y sí, Jesús conocía, claro que conocía, obvio que conocía. Porque acá en el relato se nos hace saber que él sabe los pensamientos de este fariseo y sabe los pensamientos de la mujer, de esta mujer también pecadora. Claro que sí. Y entonces Jesús, sabiendo los pensamientos de este fariseo, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Bueno, esta frase, una cosa tengo que decirte, dicha de esa forma, es muy fuerte en Medio Oriente. No sabemos si había otras personas invitadas a la mesa, es muy probable que sí, que alguno más estuviera ahí para, de alguna manera, como un testigo de lo que fuera la charla, no lo sabemos. Pero cuando le dice, una cosa tengo que decirte, Jesús se está poniendo como maestro por encima del fariseo. Y el fariseo, o Simón, si quieren, la reacción a una propuesta de esta forma es ponerse a los pies de Jesús para aprender de él. Jesús está diciendo, yo te quiero enseñar algo. Y Simón debería responder con humildad y con una actitud humilde, servicial, decir, bueno, dime maestro. Acá dice, di maestro, ¿no? De alguna manera él entiende lo que está pasando, pero es un momento de tensión. Si hay más personas y Jesús de manera audible le dice, te tengo que decir algo, es como, chan, todo el mundo callado, ¿qué pasó acá, no? Acá viene algo serio, viene una reprensión seria. No va a ser una cosa así nomás, una conversación, sino que este hombre llamado profeta, o que todo el mundo conoce como profeta, le va a decir algo fuerte. Di, maestro. Bueno, Jesús conoce los pensamientos, ¿no? Ya sabemos en el Evangelio de Lucas, ya van 2 veces que se nos dice que el Señor conocía los pensamientos de ellos. Interesante. Lo vemos en capítulo 5, verso 21 al 22, y capítulo 6, verso 8. Por ejemplo, dice el 6:8, mas él conocía los pensamientos de ellos, etc. Obvio que ya los que leemos el Evangelio ya sabemos que sí, Jesús conoce el pensamiento. Y sí escuchó, entre comillas, los pensamientos de Simón, que dijo, si fuera profeta, haría tal o cual cosa. Y entonces, en lugar de reprender de manera frontal a Simón, le cuenta una parábola, muy sencilla, muy breve, pero es una manera indirecta de enseñar algo, muy suave. Que por ser tan cortita la parábola, la clave para entenderla es la conclusión, cómo la aplica el Señor Jesús esta parábola, para entender qué quiere decir, ¿no? O sea, no es tan severo el discurso de Jesús, no es que lo confronta brutalmente, sino que cuenta una parábola, una historia, y tan suave lo hace que le deja que Simón haga la conclusión. Ni siquiera la hace Jesús, porque es obvia, la conclusión es obvia. Y hasta lo felicita a Simón por contestar correctamente. Y dice así Jesús, versos 41 y 42, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. Un denario, recuerden, es el dinero que se gana un día, un jornalero un día. 500 denarios, no es poquito, digamos, 500 días de trabajo, poco más de un año de trabajo. Y el otro 50. O sea, casi 2 meses, ¿no? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Perdonó a ambos. Es interesante, los 2 tienen deuda, los 2 le deben al acreedor, los 2 si no pagan pueden ir presos. Igual peor era en Medio Oriente que en Francia. Valjean estuvo 19 años preso por robar pan. Estos por deber 50 denarios iban a la cárcel. Y 500 ni hablar, ¿no? Pero el punto es muy interesante, esta parábola, que los 2 tenían deuda, los 2 no podían pagar, o sea, la deuda era una 10 veces más que otra, pero lo que hacía que los 2 fueran iguales era que los 2 no podían pagar. Y entonces dice, perdonó a ambos. Este hombre, el acreedor, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál va a estar más agradecido y va a amar más al que le perdonó? ¿El que debía 50 o el que debía 500?
muy pocos detalles, innecesarios, digamos, lo mínimo posible. Interesante, en la Biblia de las Américas dice, perdonó generosamente a los dos. Le agregan generosamente, porque hay distintas palabras en griego para perdón, pero esta palabra está relacionada con la palabra gracia, tuvo gracia, es la idea. ¿Sí? Los trató con gracia, se agradó, o se agració, les agració, digamos, pero no usamos esa forma. Entonces, para que uno entienda que aquí hay algo extraordinario, le ponen perdonó generosamente, pues tuvo gracia, ¿sí? Antes de avanzar, me gusta mencionar algo. Este es como una especie de paréntesis para que entendamos cómo se veía el mundo, digamos, la cosmovisión que se tenía en esa época acerca del pecado, del perdón. Tenemos mucha información en varios escritos judíos, muy estudiados por los judíos, que es el Talmud babilónico, el Talmud palestino y la Mishnah. Son todas tradiciones orales que después de muerto Jesús se pusieron, más o menos en el año 200 después de Cristo, se pusieron todas por escrito. Pero estaban vigentes en la época de Cristo, oralmente todo el mundo conocía estas historias. Es muy interesante, en el Talmud babilónico, en el capítulo llamado Abod, unas personas un tanto agresivas, digámoslo así, interpelan a un rabino para que explique qué significa Amós 3.2, que dice así, a vosotros solamente, dice Amós 3.2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, el pueblo de Israel. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades, dice Amós 3.2. El contexto de Amós 3.2 es de condena. El pueblo de Israel se ha vuelto completamente idólatra, está a punto de ser destruido. Pero entonces este rabino, escrito en el Talmud babilónico, contesta con una parábola para explicar a estas personas qué significa esto. Noten que acá habla de castigo, no de perdón ni nada de eso. Y el rabino dice lo siguiente, ¿a qué se puede comparar ese pasaje de Amós 3.2? A un hombre que es el acreedor de dos personas, lo mismo que en la parábola que acaba de contar Jesús. Una es un amigo, la otra es un enemigo. Un deudor es amigo, el otro deudor es enemigo. De su amigo aceptará el pago poco a poco, mientras que de su enemigo exigirá el pago exacto de una sola vez. Eso le dice el rabino. Noten cómo pensaban, ¿no? Los judíos de la época, que Dios exige, nosotros somos culpables delante de Dios y Él exige, siempre exige castigo por los pecados. Pero a nosotros, o a ellos, digamos a los judíos, les exige poco a poco, a poquito, porque son amigos. Y a los demás, implacablemente les exige todo. Nada que ver con lo que dice Jesús. Absolutamente opuesto. Jesús está hablando de gracia, que es tan difícil para nosotros entender. Estas personas debían, uno un montón, otro menos, pero los dos debían y no lo podían pagar. Y el acreedor les dice, no se preocupen, generosamente. Tremendo. Habla de perdón. Jesús vino a hablar de perdón. Toda la Biblia habla de perdón, pero lamentablemente nuestra tendencia humana es como decir, no puede ser tan fácil. Así dice la gente, no puede ser. Y entonces, ¿y vos qué haces? Te dicen. ¿No? Entonces, si vos te perdonas y Dios, es como darte una vía libre para andar y pecar por todos lados. Total, Dios te va a perdonar. No puede ser. Así piensan las personas. Así pensaban los judíos. Así pensaba Simón. Y él pensaba en esas categorías. Esta es una pecadora, yo soy un religioso, un justo. Yo soy uno de los justos. Yo soy amigo, esta mujer es enemiga. No, Dios no la va a tratar a ella como me trata a mí. Entonces, verso 43, respondiendo Simón dijo, pienso, está dudando Simón, tiene miedo de meter la pata. La palabra pienso se puede traducir supongo. ¿Se acuerdan que le dijo, cuál de los dos amará más? ¿El que le perdonaron 500 o el que le perdonaron 50? Y Simón responde, bueno, supongo que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Es obvio, es intuitivo. Uno dice, bueno, obvio, al que le perdonaron más va a estar más agradecido, va a amar más.
que al que le perdonaron menos. Tan corta la parábola, tan sencilla, podríamos hasta decir tan sosa, digamos, sin sabor, sin interés. No tanto como la parábola de los dos deudores de Mateo 19, que es llena de detalles y vos te imaginás y que llevan preso y que lo castigan, y etcétera. Acá es así, 2 renglones. Sin embargo, esta parábola, porque el contexto en el cual está dicha, la mujer ahí llorando a los pies de Jesús, derramando perfume, secando los pies con el cabello, imaginando toda esa situación, este Simón sabemos a partir de ahora que no tuvo ninguna actitud apropiada como un buen hospedador, al contrario. Ha despreciado a Jesús desde que entró Jesús, por la forma en que lo trató, y Jesús se lo va a decir. En ese contexto, con todo este contraste, leer esta parábola así tan cortita tiene un significado tremendo. Es como que cobra vida y se hace conmovedora con tan poquito, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, y vuelto a la mujer, Jesús, está la escena ahí, imagínense, el Señor hablando con Simón y la mujer ahí a los pies de Jesús. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Obvio que la ve. Obvio que la ve. Pasa que Simón la ve con sus lentes fariseos. La ve no como Jesús la ve de otra manera. La ve no como la mujer es, sino como él piensa que es. La ve y la desprecia Simón. Y cree que Jesús no la puede ver, pero es al revés. Entré en tu casa, dice Jesús, y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y empieza el Señor a explicar todo lo que Simón no hizo y todo lo que la mujer sí hizo, implicando que la mujer hizo lo que Simón tendría que haber hecho, incluso más que eso. Tremendo. Bueno, déjeme matizar esto con un poco de información de lo que es todavía en el Medio Oriente el tema de la hospitalidad, ¿no? Recibir a alguien de huésped en tu casa en el Medio Oriente es algo muy serio. Es algo muy importante y hace que esa persona, mientras está en tu casa, hay montones de páginas escritas de ellos, de distintos países, que si supongamos que vos tenés un huésped en tu casa y alguien viene a invadir o a tomar tu casa, vos tenés que morir por tu huésped. En el momento que una persona está de huésped en tu casa es más importante incluso que vos misma. Vos cuando recibís un huésped en Medio Oriente tenés la oportunidad de hacer de esa persona un amigo para siempre. Así lo veían ellos. O un enemigo, depende de lo que hicieras, ¿no? Esto de amar a los extranjeros, porque esa es la idea, amar a los extranjeros, ser hospedador, es amar a los extranjeros o a los extraños. Es algo muy serio en el Medio Oriente, se lo toma muy en serio. Y es muy extraño que alguien llegue a una casa y no reciba el trato apropiado. Es muy raro. Muy raro que suceda eso. Y es lo que sucedió acá. Tampoco es de buen gusto ni de educado lo que está haciendo Jesús acá. Se supone que uno no tendría que señalar las groserías de su hospedador. No tenés que decir nada. Gracias por todo, qué lindo haber estado acá, ¿no? Así hacemos nosotros y así era también antes. Y también está escrito de cómo debería hacerse. En el Talmud otra vez dice, en una de las divisiones llamada Berakot, dice, ¿qué dice un buen invitado? Pregunta, ¿cuántas molestias se ha tomado mi anfitrión por mí? ¿Cuánta comida me ha ofrecido? ¿Cuánta bebida me ha ofrecido? ¿Cuántos pasteles me ha ofrecido? Y todas las molestias que se ha tomado por mí, eso dice un buen invitado. Y entonces pregunta el Talmud, ¿pero qué dice un mal invitado? ¿Qué me ha ofrecido el anfitrión? He comido un trozo de pan, he comido un trozo de carne, despectivamente, ¿no? He bebido una copa de vino, pero todas las molestias que se ha tomado mi anfitrión en realidad fueron por su esposa y por sus hijos. Eso es lo que dice un mal invitado. Bueno, Jesús está señalando la descortesía de Simón y exaltando, por supuesto, el punto es exaltar
la cortesía de la mujer, ¿no? Conectado con esta parábola. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Tendría que haberlo hecho. Aunque sea, le había dado agua, aunque no le lavaba los pies él, a lo mejor Jesús se podía lavar él mismo, no sé cómo era la costumbre. Pero ésta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. Sigue más adelante, verso 45. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Bueno, se besaban las personas. Si uno consideraba al anfitrión, digamos, si el que entraba a la casa consideraba al anfitrión como un maestro, le besaba la mano al maestro. Si el que te invitaba era estudiante y vos eras el maestro, Simón le tendría que haber besado al menos la mano a Jesús. Si se consideraban pares, se daban un beso en la mejilla. No pasó nada de eso. Simón es amable, es amigable con Jesús, lo invita, pero lo invita para explorarlo, no porque lo considere ni un maestro, por supuesto no un alumno, y tampoco un igual, nada, ni lo besó. Verso 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. También se solía, ustedes se acuerdan del Salmo 23, una de las cosas bonitas que dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, etc. ¿Se acuerdan? Unges mi cabeza con aceite. Jesús en Mateo 6 reta a los fariseos de que cuando ayunan, a propósito salen a la calle todo demacrados para que la gente le diga, ¿qué pasó? ¿Estás ayunando? Y Jesús le dice, no, más bien deberías lavarte la cara y ungirte con aceite, para que te vean rebosando. No te mandé la parte. Tranquilízate, o sea, haced para vos de corazón delante de Dios, no hagas un show religioso, pero les dice que se unjan la cabeza con aceite. Interesante. Se ve que era una costumbre y Jesús le dice, no me ungiste la cabeza con aceite, solo para hacer el contraste con la mujer, ¿no? Y esta mujer, desde que llegué, no ha dejado de ungir con perfume mis pies. Por lo cual te digo, verso 47, que sus muchos pecados le son perdonados. Y acá está el nudo, ¿no? De toda esta porción. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bueno, acá la gran pregunta teológica es, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Acá parece que, leyendo así, como tenemos en la Reina Valera, que al que ama mucho, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Parece que fuera que la causa de haber recibido el perdón de esta mujer es que lo haya amado. Sin embargo, si conectamos con la parábola es al revés. Al que se le perdona mucho por gracia, no por haber hecho algo, ama más. Lo que está diciendo el Señor es que esta mujer ya había recibido el perdón de pecados y por eso ama tanto. No que fue perdonada porque amó, para nada. Lo más probable es que esta mujer, cuando entró a la casa de Simón, no entró para recibir perdón de parte de Jesús, sino que ya lo había recibido y vio la oportunidad para agradecerle al Señor. Y por eso hizo todo lo que hizo. Su llanto, su quebranto, no era de arrepentimiento, sino de gratitud, de veneración a su Salvador. Eso es lo que parece. Dice un libro de griego muy interesante, porque aquí comienza diciendo por lo cual. En griego empieza con una proposición llamada hoti, que dice este escritor de un manual de griego, Moul es el apellido de él. Dice, puedo decir con confianza que sus pecados han sido perdonados porque su amor era prueba de ello. O sea, la forma en que concluye lo que está diciendo es, otra vez, es que en realidad esta mujer, sus acciones, lo que está mostrando, muestran que ella está agradecida por el perdón que ha recibido. Traduce la nueva New English Bible, su gran amor prueba que sus muchos pecados han sido perdonados. Esta mujer no es perdonada porque trate a Jesús mejor de lo que lo hizo el fariseo. Trató a Jesús mejor porque sabía que a través de él ella había conseguido el perdón. La pregunta de Jesús hacia Simón entonces sería, ¿no sabes que el comportamiento de esta mujer
Es una señal de que a alguien le han sido perdonadas muchas deudas y está demostrando su amor y una gratitud enormes. Y entonces Jesús le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. De nuevo, en la Reina Valera parece que fuera algo que está pasando en el presente. En realidad el tiempo es el tiempo perfecto. Tus pecados han sido perdonados. Es algo que ya sucedió en el pasado y que por supuesto tiene efectos en el presente. Eso es lo que significa el tiempo presente. El tiempo perfecto. La mujer ha sido perdonada ya. Y entonces los que estaban, y acá sabemos que hay más que está más que Simón y la mujer, los que estaban reclinados a la mesa, no sentados, reclinados, con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que perdona pecados? De nuevo, diferente a otros relatos. No están acusándolo a Jesús de blasfemia, como ha pasado anteriormente cuando Jesús dice que perdona pecados, sino solamente están sorprendidos que él diga algo así. Todo acá, Lucas quizás intencionalmente saca cualquier nota de controversia, de discusión. Él quiere que el foco esté puesto en la gracia de Dios, ¿no? Y están sorprendidos. Y de nuevo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Durante todo el Evangelio de Lucas, ¿quién es este? ¿Quién es este? Porque está escrito para que nosotros decidamos quién es Jesús. Jesús es Dios, porque solo Dios perdona pecados. Y Jesús nos muestra que Dios no vino a buscar a la gente virtuosa, la linda, la buena, sino a los pecadores, como esta mujer. Y acá, cuando leemos la historia, por supuesto, estas historias tienen el poder de que nosotros nos identifiquemos. O te identificás con la mujer pecadora o con el fariseo Simón, ¿verdad? O somos nosotros, o algunos de nosotros somos como la mujer que nos reconocemos pecadores y queremos correr a Jesús para que nos perdone, o somos como el fariseo, que nos parece que esto no es para nosotros, ¿no? Ese es el punto acá de la historia, de la forma que Lucas la pone. Ningún aspecto nos distrae de eso. Y el verso 50 al final dijo la mujer, porque ella se coló, digamos, está colada ahí se filtró en la cena, se tenía que ir de ahí ya está. Está bien que estaba la puerta abierta, pero bueno, la cena era una cena privada. Dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Vete en paz. Interesante, el Lucas 7 empieza con la fe del centurión, ¿se acuerdan? Que sirve para sanar a una persona, y termina con la fe de esta mujer, que es para salvación. Preciosa. No es el valor de esta mujer, no es su devoción o su humildad lo que hace que merezca la salvación, nada que ver. Es la gracia. Sí, la gracia, la generosidad enorme del Señor Jesús. ¿Sí? El perdón que recibe esta mujer inspira la humildad, la fe y la devoción. No es al revés. Sus acciones revelan que ha aceptado por medio de la fe un perdón real. Eso es lo que es. Tremendo. Y déjenme hablar un poquito de teología aquí y terminamos con una aplicación para nosotros, ¿no? Pensemos por un momento en Simón. Simón no se reconoce a sí mismo como un pecador necesitado de perdón. Ya se establece desde el principio cuando dice la pecadora, cuando va como perfilando a los rasgos de los actores de esta historia. Simón es el fariseo, no es el pecador, pero es pecador. La mujer es la pecadora, y la mujer, por ser la pecadora, está más cerca de Jesús que Simón, porque el Señor vino a buscar a los pecadores. Y la historia se cuenta para, de alguna manera, tocar el corazón de Simón, porque lo único que ha mostrado Simón desde que entró Jesús es desprecio por Jesús. Su forma de tratar a Jesús es inaceptable en esa cultura. Sería o era inaceptable. Fue muy rudo. ¿Por qué lo trata así? Es como si vos vinieras a mi casa y yo no te agarro tu abrigo, no te invito a sentarte, no te doy agua, y cuando te siento con los niños, en una mesita con los niños. No sé. Es como que te estoy despreciando, ¿no? No te ofrezco nada. Te empezás a sentir extraño e incómodo cuando vas a una casa y ves que nadie te recibe, nada.
Este hombre a lo mejor tenía vergüenza porque había otros con él ahí, capaz que, porque él empezó diciendo, le rogó a Jesús que comiera con él. Quizás alguno otro le habrá dicho, pero estás loco, ¿qué vas a imitar a este hombre? No sabemos. Pero Simón, lamentablemente sí podemos imaginar, no se sentía pecador, no se creía pecador. Y por eso no iba a Cristo a buscar perdón, de ninguna manera. Jamás imaginó él ser colocado, digamos así, en la misma bolsa con esta clase de mujer, de ninguna forma. Todo el tiempo los fariseos se perciben a sí mismos en el Evangelio de Lucas como justos, que no necesitan perdón de Dios. Por eso no aceptaron que Juan el Bautista los bautice, no quisieron. Se sienten superiores moralmente. Y eso es cualquiera de nosotros que cree que no es tan malo después de todo. Cualquiera de nosotros que piensa que, bueno, Dios no me puede acusar de tantas cosas. ¿Yo qué hice? Si voy todos los días a trabajar, vuelvo. Yo he sido una buena persona, crié a mis hijos. Todos ellos son buenos. ¿De dónde? ¿Pecador? ¿Yo de qué? ¿Qué tengo que ver yo con Valjean? ¿Qué tengo que ver yo con esta mujer? Andá a saber lo que hizo esta mujer. Bueno. Dios trata a los seres humanos como impíos. Siempre impíos. Porque es lo que somos. Y sobre todo cuando estamos tratando de ser piadosos por nuestras fuerzas. No vamos a hacerlo, no podemos. Nunca nos deberíamos ver verdaderamente tan pecadores como somos cuando tratamos de ser buenos por nuestra propia cuenta. No vas a poder, no se puede. El Evangelio no es una nueva religión que se ofrece para los que tratan de ser virtuosos, piadosos. No lo es. Es una religión que ofrece perdón para los impíos. Los cristianos no somos gente piadosa. Somos impíos perdonados, que vivimos bajo la gracia. Eso es lo que es el cristianismo verdadero. Es lo que es. Dice un filósofo danés, muy conocido, su papá era pastor, él no. Pero por eso no lo menciono, pero no importa. Escribió mucho sobre el cristianismo, él meditó y no sé por qué no se convirtió, no sé. Pero bueno, dice así. Demasiado a menudo se ha pasado por alto que lo opuesto al pecado no es la virtud. De ningún modo, de ninguna forma. Lo opuesto al pecado no es la virtud. Esto en parte se debe a la idea pagana que se conforma con una medida simplemente humana y no sabe realmente lo que es el pecado. Que todo pecado en realidad es ante Dios, por sobre todas las cosas. Todos los pecados que yo he cometido los he cometido ante Dios. Entonces dice, no, lo contrario al pecado no es la virtud, es la fe, dice este hombre. Como se afirma en Romanos 14:23, sigue diciendo él, todo lo que no proviene de fe es pecado. Qué interesante verlo así. Qué interesante verlo así. Somos todos pecadores. Y lo contrario al pecado no es la virtud, nunca la vamos a alcanzar. Es la fe. Es la fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. El problema de este Simón es que se veía virtud en sí mismo y no veía pecado. La bendición de esta mujer es que veía pecado en sí. Y entonces estaba muy agradecida por el perdón. A veces nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre ustedes y los católicos? Bueno, no es tan difícil de contestar esa pregunta, ¿verdad? Nosotros creemos que la salvación es por gracia, no la podemos conseguir por obras. Y por eso los evangélicos cantamos mucho cantamos, porque estamos muy agradecidos, porque entendemos. Es feo, la verdad que es desagradable y hasta podríamos hasta decir ofensivo que vos vengas a una iglesia y te digan sos un pecador. Pero es la mejor noticia que te pueden dar, porque Jesús vino a buscar a los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores, no a los justos. Y es por eso que cantamos nosotros, agradecidos, porque nos reconocemos pecadores. Y todo el tiempo en nuestra vida, a pesar de haber ya sido perdonados, nos damos cuenta que no lo merecemos. Y eso nos llena de corazón de amor por el Señor. Y cuando vemos en Apocalipsis esas ventanitas que hay de cómo va a ser el cielo, y vemos a la gran multitud adorando al Cordero en el trono y cantando sobre la salvación,
nos damos cuenta que la motivación para eternamente darle gracias a Dios es darnos cuenta, quizás más que nunca en el cielo, ya con la mente clara, viendo claramente y entendiendo perfectamente, darnos cuenta de lo malvado que hemos sido y a pesar de eso estar ahí y vamos a cantar eternamente, agradecidos a Dios, porque nunca lo vamos a merecer, nunca lo merecimos ni nunca lo vamos a merecer. Qué cosa preciosa. Y bueno, y finalmente pensar en esto de que al que poco se le perdona, poco ama o demuestra poco amor. Qué tremendo, ¿no? Por eso es tan sano. No sé cómo vivís vos la vida cristiana, pero es difícil para nosotros mantenernos el fuego ahí, la emoción, digamos, la pasión por el Señor. Toda una vida es como difícil, ¿no? La pasión, el primer amor que algún día tuviste por el Señor. Después ya lo que algún día te sorprendió, se te empieza a parecer obvio y ya lo entendés y ya te aburre cantar siempre lo mismo y ya la Biblia la leíste y bueno, otra vez, bueno, esta historia ya la conozco, va a predicar de esto. Juan 3:16, no va a predicar de eso. ¿Qué va a decir? Ya lo entendí, ya todo eso. Y empezamos uno a tener esas actitudes medias humanas y desgraciadas, miserables, hablando de los miserables. Y para poder tener ese corazón agradecido y vibrante por el Señor, no hay nada mejor que recordar que somos pecadores y que seguimos siéndolo. Quizás por eso todavía luchamos con el pecado, fue el plan de Dios. Dejar el pecado remanente, que se llama, para seguir nosotros mirándonos a nosotros mismos y decir, miserable de mí, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy loco? ¿Qué me pasa? Y volver al Señor a que nos perdone. Y entonces volver a inflamar en nuestro corazón el amor por Él y la gratitud, ¿no? Puede ser que sí. Hay pecados escandalosos, seguramente el de esta mujer, o los de esta mujer, y hay pecados como formales, seguramente los de Simón, pero son todos pecados al fin de cuentas. Y nos damos cuenta que muchas de las religiones, en definitiva, existen para que las personas no se sientan tan pecadoras, pero son pecadoras. Son. Y esa es la tristeza. En definitiva, todos los seres humanos somos o pecadores reconocidos o pecadores camuflados, digamos así, ¿no? Encubiertos. Pero todos necesitamos el perdón. Y el gran problema es que los pecadores encubiertos les cuesta mucho reconocerlo, porque no se perciben así. Su religión les dice que los aplaude, y qué bien, vos cumplís. Sos un fenómeno, sos el empleado del mes, no sé, o el creyente del mes. Dios está orgulloso de vos. No. Dios nos ama a todos, a los pecadores, digamos, expuestos y a los pecadores encubiertos, a todos los ama, pero todos necesitamos venir a Dios para que Él nos perdone. El gran problema con los pecadores encubiertos es que les cuesta mucho arrepentirse. No sienten la necesidad de hacerlo, porque no se ven tan malos, porque cumplen con lo que la religión les pide. Ese es el gran problema, ¿no? Y tampoco viven agradecidos, no sienten, viven al contrario, amargados, amargos. Nos enseña Pablo eso en Gálatas, comparándose con los demás, sintiéndose superiores, midiéndose uno con otro, a ver qué hace, por qué vino así, y por qué trajo esa pollera a esta iglesia, y por qué esto y que lo otro, y se puso, mira, un tatuaje, lo que sea, ¿no? Están vigilando lo que hacen todos, ¿no? Y comparándose para sentirse más santos. Qué tontería, ¿no? Tremendo. Hay algo notable en cómo escribe Lucas, el Espíritu Santo, ¿no? Por medio de Lucas. Este relato que es tan precioso y tan penetrante, digamos, tan confrontador en nuestro corazón, termina abierto. Tiene un final abierto. ¿Qué va a hacer Simón? No sabemos. ¿Se va a arrepentir? ¿Se arrepentirá? ¿Demostrará amor, gratitud? ¿Le dirá al Señor, perdóname, Señor? Yo en realidad no te veo como el Salvador, o no te he visto como el Salvador. Por eso te traté así. Al contrario, casi te veo como un enemigo. ¿Le dirá algo? ¿Se pondrá furioso? ¿Lo sacará Jesús a patadas? ¿Le dirá, fuera de aquí? Falso maestro. ¿Qué pasará? No sabemos. Y esto es intencional porque la Biblia está escrita como un espejo para nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros con una historia así? ¿Qué harías vos?
escudriñás tu corazón a ver si realmente está lleno de gratitud porque sabes que Dios te ha perdonado, o todavía no viniste al Señor como debes venir para que te perdone, ¿no? En el fondo de tu corazón no te sentís tan malo, puede ser, y por eso nunca te arrepentiste como Dios manda, como debes hacerlo. Que el Señor te guíe a mirarte como de verdad sos, no con esos anteojos de fariseo, ¿no? Que todos tenemos la tendencia a usar, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida. Qué precioso, Señor, imaginarte allí reclinado en esa mesa y dejando que una mujer haga lo que hizo, sabiendo su corazón que estaba agradecida, Señor. Y eso sería para nosotros lo más hermoso, que todo lo que hagamos para ti lo hagamos motivados porque entendimos la gracia, el perdón, y solo queremos agradarte libremente, Señor. No ganar nada, no ganar puntos, no ser mejores que nadie, solamente ser agradecidos, Señor. Responder a la gracia de manera que nos transforme, Señor, dejando que tú seas el amo, adorándote, Señor, como el amo de nuestras vidas, como el dueño, como aquel que dio todo por nosotros. Por favor, toca los corazones entre nosotros para que podamos comprender que no se trata de sumar buenas obras, tratar de ser mejores, sino de rendirnos y buscarte a ti, Señor, para que nos perdones, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.